está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. El día más feliz de mi vida es esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con José Reyes Baeza. Él es director del ISSSTE. Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Viviana, muy amable. Te agradezco mucho esta oportunidad y bienvenida a estas instalaciones que son de esta gran institución del ISSSTE, Patrimonio de los Trabajadores del Gobierno de la República. A ver, vamos a platicar un poco de tu infancia. Naces en Chihuahua, en una ciudad, en un pueblito que se llama Delicias. ¿Cómo fueron esos años? Muy padre. Fíjate que yo tengo un gran recuerdo, un grato recuerdo de aquellos años de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud temprana, porque somos de una familia muy unida, pero además una gran familia. En ocasiones nos reunimos una vez al año por lo menos y nos hemos reunido hasta 500 personas. Es decir, toda la descendencia de mi abuelo paterno y de hermanas y hermanos de mi abuelo paterno, que ya prácticamente todos murieron. Pero recuerdo que mi abuelo, que fue un productor, como muchos otros en la ciudad de Delicias. Tu abuelo, que me decías que fue cercanísimo, que fue el que más te impactó a lo largo de tu vida. Tuvimos una relación muy cercana, igual con mis abuelos maternos, pero más con mi abuelo paterno. Él era un agricultor, un productor, que como a muchos otros se les da un espacio de tierra cuando surge el distrito de Riego 05, allá en el centro sur del estado, y él, a base de esfuerzo y de trabajo, logra hacer un patrimonio importante para sus 10 hijos. Y entonces recuerdo que mi abuelo tenía dos hoteles pequeños en el centro de la ciudad, y yo, después de ir a mis clases en primaria, a la escuela en primaria y en secundaria también, siempre me iba al hotel a trabajar cargando maletas, y los fines de semana pasaba por nosotros el sábado muy temprano para irnos al rancho. Tenía un rancho agrícola y tenía ganado de leche, entonces íbamos a darles de comer a los animales, a ordeñar, y eso, bueno, pues nos representaba que nos pagara el fin de semana y nos permitía tener recursos para... ¿Cuántos años tenías ahí? Bueno, yo recuerdo que iba al hotel a trabajar desde que tenía 8 o 9 años, y todavía terminé la primaria y en la secundaria igual. Entonces, fíjate cómo desde pequeños nos hacen nuestros padres y abuelos una cultura de trabajo. Tuviste un tío que fue gobernador, ¿cuál fue? Fernando Baeza Meléndez, pero él no era de la descendencia directa de mi abuelo, era sobrino de mi abuelo, es decir, primo hermano de mi papá. Fernando Baeza, que fue gobernador también de Chihuahua, fue hijo de don Florencio Baeza Morales, hermano de mi abuelo Reyes Baeza Morales. Pero también era otro México, les abría la puerta y se salían a la calle. Yo recuerdo que vivíamos por allá en la avenida Agricultura Poniente, en Delicias. Quienes somos de Delicias ubicamos de inmediato lo que es la avenida Agricultura, que es un perímetro, una vialidad que es un perímetro de la ciudad. Y recuerdo que dormíamos en tiempo de calor pegados a la puerta principal y solamente teníamos una puerta, un spring. Y entonces abrían prácticamente la puerta para que pudiera ventear en la noche y sentirse un poco de fresco, porque no había refrigeración ni mucho menos, ni aire lavado. Entonces, con toda la tranquilidad y la seguridad dormíamos como en hilerita, todos acostados en el pasillo de acceso a aquella vivienda que tantos gratos recuerdos me trae siempre de mi niñez. Y ahí fue donde haces la primaria. Ahí hice la primaria en Delicias. Siempre en Chihuahua, toda tu carrera, tu formación fue en Chihuahua. Toda mi formación académica y prácticamente buena parte de mi carrera política ha sido muy local. Hice mi primaria en Delicias, secundaria, preparatoria, y terminando preparatoria migré a la capital del estado a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí me quedé después de estudiar la carrera de Derecho, ahí me casé, ahí nacieron mis hijos y luego mi carrera política ahí se desarrolló. Hiciste varios diplomados, uno de ellos en pensiones desde ese entonces. Sí, trabajé e hice algunos diplomados en la parte de pensiones, hice un diplomado en Derecho Penal, en Derecho Laboral. Mi examen profesional, de hecho, fue en Derecho Penal y Laboral. Ahora, tu primer acercamiento con la política es precisamente con tu tío. Fíjate que mi primer acercamiento fue un poco antes, porque cuando ingreso a la Facultad de Derecho, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que fue en 1979, en el 80
me invitan a ser parte de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho. Entonces me incorporo a la vida política universitaria y en el 82 fui presidente de la Sociedad de Alumnos y en el 83 fui consejero universitario. Entonces tuve una relación y una vida muy activa en la política universitaria, una gran etapa de mi vida verdaderamente. Y luego, al término de la universidad, bueno, siendo estudiante de cuarto año de Derecho, un maestro me invita a formar parte, era funcionario de la Administración Pública del Gobierno del Estado, con el entonces gobernador don Óscar Ornelas Hicle, y me invita a ser parte de su equipo de trabajo en el área de trabajo y previsión social, es decir, el área que administraba las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Y ahí te imaginaste alguna vez llegar a ser gobernador o siempre quisiste ser gobernador? Fíjate que me gustaba la política, me apasionaba la política, el servicio público, pero te soy franco, en esos primeros momentos o incursiones en la vida pública, nunca me imaginaba que podía haber sido gobernador. Al paso del tiempo... ¿Cuándo decides que quieres ser gobernador y cuál es lo que trazas para empezar a buscar la candidatura? Que no es nada fácil. No, la verdad es que es complicado, pero cuando ya lo tengo muy claro como una ruta y un objetivo, fue cuando fui alcalde de la capital en 1998. Que además de todo, entras a un Chihuahua muy complicado con altos índices de inseguridad. Estaba complicado ese momento. Cuando recibes el Estado estaba muy complicado. Fíjate, Viviana, que sí, el Estado, por ser frontera, siempre ha tenido en su agenda política y de la administración de manera muy preponderante señalado el tema de seguridad, particularmente en la frontera, en Ciudad Juárez, y en Ojinaga, y en Palomas, en toda esa región. Cuando yo llego en el 2004, el problema no era tan serio. Teníamos un problema serio, sí, pero 2005 y prácticamente en el 2006, 2007, tenemos un pico mucho más elevado. Cuando se empieza a descomponer también otras partes de la República. Recuerdo que en esos años, igualmente en los mismos meses, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, no se diga, Baja California, incluso recuerdo que Yucatán, Tabasco, entidades que regularmente no tienen problemas de inseguridad, empezaron a tener problemas. Pero particularmente esos estados al norte y esos estados de frontera son muy complicados. Particularmente, y entonces logramos hacer una gran convocatoria, muy amplia convocatoria, para que nos uniéramos los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, municipal, estatal, y también una convocatoria a la sociedad. A ti te tocó acompañarnos en algún momento de la peor crisis de inseguridad en Juárez. Recuerdo muy bien que estuvimos platicando como ahora de estos temas. Y recuerdo también que en aquellos... Finalmente, el tema que platicábamos en ese entonces era no el control de los grandes capos de narcotráfico, sino el control por las esquinas y cómo estaban los dos, bueno, los artistas asesinos, los distintos pandilleros. Era terrible. El narcomenudeo. Decíamos que el grave problema ya de la frontera ya no era la disputa entre los dos grandes o tres grandes cárteles que operaban en la frontera, sino el problema es que se empezó a pagar a los muchachos, a los jóvenes en la frontera en especie, con droga, para que pudiesen ampliar la cobertura en las calles, en cada cuadra, en cada comunidad, en cada colonia, y eso desató una guerra criminal terrible entre grupos antagónicos, como los que comentaban, los mexicles, los aztecas o los autodenominados artistas asesinos, que eran grupos de muchachos, de pandillas, que fueron cooptados por los dos grandes cárteles que estaban en disputa. En ese entonces, me acuerdo perfecto, estuvimos platicando que lo que había pasado es que se había abandonado durante mucho tiempo. Cuando las madres empiezan a trabajar en las maquilas, se tienen que ir a trabajar todo el día. Generalmente son madres solteras porque los hombres se iban a Estados Unidos o las dejaban. Se quedaron todos estos niños años antes en las calles y cuando empiezan a crecer, que es justo en esta época, son chavos que les daban 2,000, 3,000 pesos para ser sicarios y para sentir pertenecer a algo, y es cuando se desata la violencia. Entonces hacen ustedes un trabajo muy fuerte, muy sólido, si bien también en temas de seguridad, pero mucho en el tema de reconstrucción del tejido social. Sí, y efectivamente, y si debemos señalar una acción como exitosa, sin demérito, por supuesto, de la gran participación del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, Estatal, municipales,
creo que un aspecto determinante en el proceso de recuperación de la armonía, de la paz, de los espacios públicos en Juárez y en el resto del estado, fue aquel programa denominado Todos Somos Juárez, en donde nos sentamos en una misma mesa empresarios, organismos no gubernamentales, iglesia, entidades públicas, toda la comunidad, a dialogar, a debatir, a discutir sobre los grandes temas que representaban la génesis del problema y a partir de ello definir en perspectiva, en una proyección de futuro, cuáles serían las acciones que habríamos de tomar en cuenta para ir abatiendo el problema de la criminalidad. Y a partir de ese momento, debo comentar, Viviana, empezó los siguientes meses un declive de la propia criminalidad. Pero en esta coyuntura sufres un atentado. En esa coyuntura tuvimos un lamentable incidente, por llamarlo de alguna manera, en la capital del estado. Y digo incidente porque al paso del tiempo, Viviana, detuvimos a algunas personas como probables responsables de aquel atentado, llamado atentado en principio, y los autores materiales confesaron haber ignorado o ignoraban plenamente que el gobernador iba en un vehículo adelante. Ellos tuvieron un altercado en un periférico, un altercado con la guardia del gobernador que iba a 50 metros atrás. O sea, había un vehículo que iba atrás apenas 10 metros, pero uno que venía... Pero sí te genera mucho estrés No, decir, claro, a ver, claro. puede ser un atentado, puedo venir con mis hijos. ¿Qué te dijo tu esposa? Bueno, pues se alarmó, por supuesto. Yo recuerdo que llegué a la casa de gobierno y estaba con mis hijos precisamente al fondo de la casa, le hablé para que fuera a la sala y le platiqué antes de que recibiera la noticia por redes sociales o por alguna otra vía, le platiqué cómo había estado. Desafortunadamente murió uno de los guardias que nos acompañaban, pero logramos detener prácticamente a todos los responsables y finalmente se aclaró que había sido un altercado entre los guardias que iban en una pick-up y ellos, los autores materiales del ilícito, y quedó resuelto. Pero en ese momento, por supuesto, te alarmas muchísimo. Yo recuerdo que por el retrovisor, en un semáforo en rojo, me detuve y atrás, a apenas 30 metros, que fue donde se detuvo finalmente el vehículo que tuvo el altercado con ellos, empecé a ver el enfrentamiento y eso me obligó a salir rápidamente del lugar y llegar a la casa de gobierno y luego ya lo que te comenté, a los pocos minutos convocamos a una rueda de prensa para compartirle a los medios cuál había sido el detalle del problema y evitar que se generaran especulaciones. Pero tus primeros años como gobernador, con hijos adolescentes, con esta crisis de seguridad, que no los dejabas ni salir. La verdad no, digo, sí, salían, pero digo, con los cuidados necesarios. Pero mira, debo comentarte que en el peor momento de la inseguridad en Chihuahua, verdaderamente los muchachos podían ir y venir a un restaurante, había psicosis, pero era más generado por el ambiente, pues, de la violencia y del enfrentamiento entre grupos antagónicos, entre ellos mismos. Pero finalmente vivías, sí, con el miedo, con la preocupación, pero también tenías tus libertades. Yo recuerdo que en esa época, en la peor crisis, no hubo, por ejemplo, un solo asalto en las carreteras del estado a los camiones que transportan insumos para la industria maquiladora de exportación. En toda la autopista no tuvimos un solo incidente. Entonces, el problema no estaba focalizado a generarle un riesgo y un daño patrimonial al empresario, al que se dedicaba a trabajar. La sociedad, sino era un pleito entre ellos. Un pleito entre ellos, que luego sí trastocó un poco la tranquilidad, la calma, la armonía de los ciudadanos. Pero hicieron unos parques muy grandes, lo que te digo, nuevamente tratar de reconstruir el tejido social, de darle valor a la familia. Hicimos una gran convocatoria y una gran infraestructura cultural, académica, deportiva, de esparcimiento, y eso también nos ayudó mucho, Viviana. La verdad es que la apuesta no es solo en el aspecto de seguridad, en la parte policíaca, que es muy importante, sino en aspectos de convivencia social para ir recuperando los espacios públicos. Termina tu gobernatura, te vas fuera un año, como normalmente pasa, que el gobernador deja su estado para que entre el nuevo gobernador. Te vas a Estados Unidos y de estar acostumbrado a tener custodios, choferes, gente de servicio, te quedas tú solo con tu esposa a hacer desayunos, camas y más. ¿Qué tal? Lo cual disfruté mucho, debo de comentarte que lo disfruté como pocas veces, porque como bien dices, de un día a otro,
bueno, dejas de tener todo el acompañamiento que lleva implícito el ejercicio de la administración pública y particularmente de ser titular del Ejecutivo, a estar en un departamento solamente mi esposa Claudia y mis hijas María José y Jimena, porque el mayor estaba estudiando en Estados Unidos, pero en Colorado, y nos visitaba cada 15 días a la comunidad de Florida donde estábamos. Pero recuerdo pues que de un día a otro, que llego del último informe a Florida, como bien dices, a despertar a mis hijas para prepararles. ¿Sabías hacer algo? Claro. Porque después de tanto tiempo Oye, que yo tú cuando te hacías- fui estudiante de la carrera, duré años solo y yo me cocinaba, entonces tengo cierta experiencia. Entonces yo les preparaba Carnes, por desayuno. lo menos. Sí, no, y sopas y de todo sé hacer. Entonces les preparaba desayuno, las llevaba a la escuela, luego las recogíamos, ya más tarde mi esposa y yo en la escuela, las llevamos a unas clases deportivas en las que las inscribimos, regresamos a la escuela, a hacer tarea con ellas, en fin, verdaderamente disfruté esos meses como muy pocas veces a mi familia. Pero el año sabático de disfrutar a la familia, de estar con ellos, te duró poco. Luego te incorporas al gobierno federal. Fíjate que yo llego en octubre, cuando termina el gobierno, en octubre del 2010, y a partir de enero, mediados de enero, empiezo a recibir llamadas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para trasladarme a la Ciudad de México y incorporarme a hacer alguna tarea política. Realmente termino por regresar a la Ciudad de México ya en forma definitiva hasta el mes de abril. Sí tenía viajes frecuentes, pero ya para instalarme de tiempo completo en el Comité Ejecutivo Nacional en el mes de abril. Y desde entonces me quedo en la Ciudad de México, ya mi familia Y la me familia alcanza que se después. muda ya cuando empiezan las escuelas. Mi familia se queda en Florida hasta el mes de junio, que termina el ciclo escolar, y posteriormente me alcanza en la Ciudad de México hasta el mes de agosto, y desde entonces ya nos quedamos por aquí en la Ciudad de México, y luego el señor presidente me hace el favor de invitarme primero como vocal ejecutivo del FOBISTE, los primeros años de la administración, y apenas hace un año y unos meses como director de esta gran institución del ISSSTE. ¿Y todavía te da tiempo de estar con la familia, de cocinar y más, o ya no? Fíjate que todos los domingos, Viviana, procuro hacerles desayuno a mis hijas porque me encanta estar con ellas, convivir, disfrutar esos espacios íntimos, muy personales con ellos y procuro tener esa cercanía fin de semana, sábado por la tarde o domingo, porque finalmente son los espacios que enriquecen los lazos personales con los hijos. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Pues mira, yo frecuentemente digo que cuando nacieron mis hijos, esos son los días en que verdaderamente más feliz he tenido muchos en mi vida profesional, en mi vida política, en mi vida pública, pero cuando nacen tus hijos, cuando nacieron mis hijos, yo lo recuerdo como de los días más gloriosos, más memorables y más felices de mi vida. El más triste. Cuando murió mi padre, hemos tenido también etapas complicadas, pero cuando muere mi padre hace como 8 años, en el mes de junio de hace 8 años, también fue un día bastante complicado, que te marca también, porque finalmente, bueno, pues son de los seres más cercanos y más queridos que tiene cualquier persona. A ver, complétame esta frase. José Reyes Baeza es... Un político comprometido con el tiempo que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. Y el día más feliz de tu vida, esta entrevista muy personal.